Hola, buenos días. Soy Pilar Gegúndez de la Fast Whole Team. Muchísimas gracias por haberos incorporado a este webinar sobre producción de biodiversidad en entornos mineros. Bueno, lo primero, empezar por felicitaros el Día Mundial de Medio Ambiente, por eso estamos aquí y por eso hemos organizado este webinar, que esperemos que sea ameno y útil. Para ello contamos con la ayuda de 5 expertos en conservación, bastante interesantes, luego os los presentaré más en detalle. Ellos os van a introducir en muy corto espacio de tiempo, pero suficiente idea sobre las acciones que estamos emprendiendo, que ellos han motivado que emprendamos en la rehabilitación de las canteras para producir biodiversidad. Luego esperamos contar con unos 20 minutos, más o menos, para poder incorporar, para dar respuesta a todas vuestras cuestiones, las que vayáis planteando en en el desarrollo del webinar. Tenéis una herramienta para ello en Zoom. Por favor, cualquier comentario, cualquier pregunta. Me indican mis compañeros que somos muchos los inscritos, con lo cual intentaremos dar respuesta ahí a bastantes, pero si no nos comprometemos a que lo haremos más tarde. También me indican que tenemos un hashtag que es Produciendo Biodiversidad, por lo que si os interesa o os animáis a comentar en redes, pues podéis hacerlo. Bueno, pues empezamos. Bien, empiezo con esta imagen, este dibujo, que son dos búhos. Sí, bueno, dos buitos que nacieron el año pasado en una de nuestras canteras. Hemos aprendido, estamos viendo que esta especie, el búho real, tiene querencia por anidar en los entornos rocosos mineros. Y ahora os voy a contar por qué estamos aquí, por qué hemos emprendido esta senda. La Fast Whole Team es una empresa que se dedica a la fabricación de materiales de construcción. Tiene presencia mundial, estamos en 75 países, 72.000 empleados, más de 2.300 instalaciones y de fábricas de cemento, hormigón, áridos. Eso implica que en nuestra búsqueda de dar un servicio a la sociedad empleamos muchísimos recursos naturales procedentes de canteras. Y eso implica también que no nos podemos quedar en lo que es una mera restauración, un requisito legal al uso, sino que creemos que tenemos que ofrecer otro servicio a la sociedad, que es la producción de biodiversidad. Pero desde luego no podríamos ni acercarnos a poder hacer algo similar si no fuésemos de la mano de expertos en conservación. Actualmente trabajamos con varias empresas, con muchas empresas pequeñas, pymes, y con ONGs locales y con departamentos de universidad, que son los que nos están llevando a donde estamos ahora. También quiero reseñar la implicación, la sensibilidad que están mostrando nuestro equipo geominero, los que están a pie de obra, nuestros jefes de cantera y, por supuesto, el apoyo que desde la dirección, siempre desde el inicio, han creído que tenemos que ir por esta senda. Paso sin más a presentar a nuestros ponentes, que son expertos en conservación, que son gente muy, ya te digo, personajes muy interesantes. Empiezo con Beltrán Ceballos. Beltrán Ceballos es un naturalista, ornitólogo, que lleva 40 años trabajando en conservación de la naturaleza. Con él empezamos hace 20 años y es el que ha ido generando la visión de por dónde tenemos que ir en la rehabilitación de canteras y ayudándonos a hacer este entramado, tejiendo esta tela de araña con todos los protagonistas con los que estamos ahora mismo produciendo biodiversidad en canteras. Luego seguimos con Raúl Alonso. Raúl Alonso pertenece a Brinzal. Brinzal es una ONG experta en conservación de rapaces nocturnas. Él nos va a explicar qué acciones iniciales tenemos que hacer en la rehabilitación de las canteras para poder empezar a atraer a otras especies emblemáticas y aumentar el nivel de biodiversidad del entorno minero. Actualmente están implicados en un proyecto que va a ser de máxima innovación en rehabilitación de canteras en la Comunidad de Madrid, en Corpa, en La Chanta. Oiréis hablar de este proyecto en breve. Luego participará Zoe Rohrer.
Zoe empezó con nosotros con su trabajo fin de máster y siguió haciendo el doctorado con su tesis en aves rupícolas. Nos explicará el interés de los hábitats que se generan en los entornos mineros para estas aves, para este grupo de especies, y alguna experiencia muy interesante para el sector minero, para el sector de la conservación, para que puedan colaborar en la protección de algunas especies, alguna tan emblemática como el avión zapador. Luego vienen nuestros colaboradores de la Comunidad de Valencia, Vicent Ferri, de la Fundación Victoria Laporta Carbonell. Él es experto en gestión de entidades de custodia del territorio. En este webinar nos va a dar indicaciones de qué podemos hacer desde el sector minero para ayudar a un grupo de especies que son muy sensibles, como los anfibios. Y finalmente va a participar Carles Gago, de Simbiosi, Espai Ambiental. Ellos son conservacionistas y también unos monstruos en el tema de comunicación ambiental. El año pasado nos ayudaron a organizar el evento de canteras y biodiversidad, que fue un punto de encuentro muy interesante entre el sector minero y el sector ambiental. Y en este webinar nos va a hablar sobre polinizadores y murciélagos. Bueno, antes de darles paso, vamos a proyectaros un vídeo que es muy cortito, a 3 minutos, pero que tiene muchas imágenes de nuestras canteras y que os va a dar las ideas claras de por qué hemos emprendido este camino y por qué hay tantas oportunidades en los entornos mineros. No sé si está... No hemos elegido el camino más fácil. La observación directa, la experimentación y el seguimiento nos han provisto de auténticas lecciones de restauración. Hemos analizado, aprendido, trabajado para poder decir: aquí empieza todo. En la Lafarge-Holcim llevamos mucho tiempo trabajando para que en paralelo a la actividad minera se desarrollen adecuadamente las labores de restauración. Conocer la dinámica natural y las características estructurales de la vegetación de las áreas a restaurar nos ha permitido albergar en nuestras canteras un gran nivel de biodiversidad. Algunas especies amenazadas han encontrado en las canteras un nuevo nicho ecológico. Y nosotros la ilusión de trabajar en pro de la conservación. Hemos colaborado en la obtención de sus semillas y favorecido su dispersión. Hemos plantado reforzando sus poblaciones y hemos podido medir los resultados. Y queremos que cada vez sean mejores. Para ello contamos con las mejores aliadas. Los diferentes enclaves arropados por el paso del tiempo y la tranquilidad atraen a gran cantidad de especies que aprovechan estos lugares para cumplir con su ciclo biológico. Lugares que de nuevo despiertan vivos a los ojos del visitante. Espacios que una vez restaurados se convierten en lugares públicos. Una puerta abierta a todo aquel que quiera disfrutar de estos parajes. Diferentes entidades muy implicadas en la conservación, a través de alianzas, convenios o acuerdos de custodia del territorio, nos ayudan a enseñar también a los más pequeños lo importante que es la implicación en la defensa y conservación del medio natural. Trabajar con expertos nos ha demostrado que esto funciona. Ellos nos acompañan en nuestro compromiso cada vez más firme con el medio ambiente, con la biodiversidad. Nuestra ambición es esa nueva concepción, un modelo,
Un ejemplo de restauración y regeneración del medio natural para toda la industria extractiva. Bueno, pues ahora empezamos ya con Beltrán. Beltrán, por favor, ¿puedes? ¿Beltrán? Beltrán no puede. Ahora sí me oís, ¿no? Vale, sí, gracias. Primero, gracias a Elena, a Laura y a Geno porque me han colgado, me han traído in extremis porque hace un minuto no estaba con vosotros. Gracias a las tres, gracias a Pilar por la presentación, gracias a la Farge por invitarme y gracias a todos vosotros por estar hoy aquí escuchando nuestras propuestas de restauración. Y aprovecho para desearos a todos un feliz día del medio ambiente. Efectivamente, como nos ha explicado Pilar, estamos desde hace 20 años trabajando juntos. En 2000, la compañía llegó a un acuerdo a nivel internacional con el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund, y este nos designó a Plegades como sus asesores en España para trabajar en restauración. Desde el primer día, visitando la cantera de Yepes, nos dimos cuenta de la gran oportunidad para la biodiversidad que ofrecía aquel enorme espacio de 800 hectáreas, y en aquel mismo momento sacamos la conclusión de que monocultivos de pinos, de eucaliptos o plantaciones de viñas, algo que se recomendaba por aquel entonces para restaurar huecos mineros, debían de ser sustituidos por espartales, tomillares, jarales, coscojales, y además queríamos respetar los frentes mineros y otras zonas para nuestras grajillas, gorriones, chillones, para palomas zuritas o para los búhos reales. Inmediatamente se unió al grupo de trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha con el profesor Santiago Sardinero a la cabeza y comenzamos a trabajar. Ahí están los resultados, se pueden ver y desde entonces hasta hoy han pasado 20 años. Un método. Hacemos una buena inspección previa antes de que llegamos a una cantera, donde por lo general nos encontramos con un lugar lleno de potencialidades para su restauración y lo que hacemos es investigar fundamentalmente los lugares bien conservados más próximos a la zona de la cantera, que son los que queremos imitar. A partir de ahí diseñamos un nuevo proyecto de restauración que tiene que modificar el viejo, estos suelen ser casi todos de la década de los 80 del siglo pasado, y pasamos a su tramitación con el Departamento de Industria y de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente. Esto es algo que es un trámite que lleva tiempo en resolver, pero tengo que decir que todas nuestras ideas han sido casi prácticamente siempre bien acogidas. Nuestro equipo multidisciplinar está compuesto por ambientólogos, biólogos, ingenieros medioambientales y forestales, geólogos y naturalistas. A ellos se une una parte de la empresa que gestiona medio ambiente y recursos, por lo general los jefes de cantera, que suelen ser ingenieros de minas, y con los empleados que trabajan en diferentes explotaciones. Me gustaría contaros, por ejemplo, que el equipo de una cantera en concreto son ahora los que componen el grupo de expertos palistas, maquinistas y transportistas que trabajan con nosotros en las restauraciones. Estos son ya especialistas, hemos establecido grandes complicidades y sinergias entre ellos y nosotros, y automáticamente cuando llegamos a un sitio prácticamente ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, qué queremos conservar, qué frente queremos dejar, qué lugares son los más idóneos para crear o mejorar humedales y charcas, qué zonas de plantación requieren especiales tratamientos en rehabilitación y en restauración, y hay una serie de grupos zoológicos de los que mis compañeros os van a hablar, aves, anfibios, insectos polinizadores. Entonces ahí no me voy a extender, ellos os lo contarán. Pero son, junto con asociaciones de flora, temas que nos interesan mucho, sobre todo su estatus poblacional y su estado de conservación, pues pensamos que necesitan urgente ayuda. Consideramos siempre temas tan importantes como la adaptación al cambio climático y el tema de las especies invasoras. Quiero resaltar que la Farge no se limita a realizar la Farge Holcim no se limita a realizar su labor de restauración, sino que una de las bases de nuestro trabajo es buscar destinos en los que no se pierda la funcionalidad que le hemos de dar a nuestras restauraciones como lugares de producción o refugio de biodiversidad. Para ello, llegamos a acuerdos con entidades conservacionistas o administraciones que ayuden a cuidar estos espacios. En otros casos, la misma empresa la mantiene y sigue con el cuidado de la finca. Algunas tienen además un componente recreativo de uso público y hay un tema muy recurrente que nos preocupa siempre mucho, que es que procuramos ordenar y controlar, que es el tema de la caza y de la pesca, de los espacios resultantes. He de deciros que la Farge tiene diseñadas herramientas para el seguimiento de estos trabajos, de la evolución de estos nuevos hábitats restaurados y de su diversidad. Uno lo llamamos BILS, Biodiversity Indicator System, otro lo llamamos BMP, Biodiversity Management Plans,
Y ahora, de forma muy innovadora, estamos trabajando para implantar un sistema que mida los diferentes servicios ecosistémicos de cada una de nuestras restauraciones. Ayuda. Esta es la palabra clave. Pues para mí, el abandono del medio rural es uno de los mayores peligros de pérdida de biodiversidad que tenemos en España. La minería, podéis pasar la diapositiva, la minería sigue manteniéndose en el mundo rural como actividad y la obtención de materias primas es absolutamente necesaria para todos nosotros, nos guste o no nos guste. Y los recursos mineros están donde están y no se pueden mover. La minería tiene la obligación de restaurar por ley y es ahí donde ellos pueden ayudar a dinamizar y a financiar zonas aledañas o incluso situadas dentro de Red Natura 2000. Una red europea, como sabéis, de espacios protegidos con una serie de objetivos muy importantes de conservación de especies y de espacios de interés que en la mayoría de los casos están faltos o requieren financiación. Es una buena oportunidad. Estos sistemas de restauración, quiero decirlos a los pertenecientes al sector que nos estén escuchando, y por nuestra experiencia no solo no tienen por qué ser más caros, sino que hay veces que todo lo contrario. Y otro tema que me gustaría también resaltar es la oportunidad en el momento que estamos viviendo que este tipo de actividades y actuaciones dan de generar empleo verde, sobre todo a la población de gente más joven. Este y otros temas los veremos luego en el turno de preguntas. Yo, sin más, os voy a dejar con un naturalista de fuste, avezado ornitólogo y un gran amigo que es Raúl Alonso de Brinzal. Raúl, todo tuyo. Buenos días a todas y a todos. Y feliz Día del Medio Ambiente también para todas las personas. Gracias a la FASOLCI por invitarme a participar en este webinar y también gracias a todos los que estáis y a todas las que estáis en el otro lado escuchando. Mi nombre es Raúl Alonso, represento a Brinzal, una organización pequeña que trabajamos básicamente en Madrid. Estamos embarcados en la actualidad en un proyecto de restauración de una cantera que ya ha comentado Pilar, La Chanta. Está en Corpa, en el este de Madrid, y de ahí es de donde estamos adquiriendo unas experiencias que somos las que yo personalmente hoy quería transmitiros. Mi intervención se llama, está relacionada con las plantas, con qué tipo de vegetación debemos cuidar, debemos intentar introducir, pero básicamente está centrada en cómo llegar de lo más pequeño, partiendo de lo más pequeño, cómo llegar a lo grande. En primer lugar, lo básico habitualmente es que este tipo de proyectos se centren en especies arbóreas, ¿no? en los árboles, que son como mucho más emblemáticos. Sin embargo, es mucho más interesante centrarnos también y poner nuestro punto de atención en especies arbustivas y en especies herbáceas, en las más pequeñas. ¿Por qué? Bueno, pues porque incrementan muchísimo la heterogeneidad de los ambientes, de los hábitats, y además son una fuente de alimentación de muchas de esas especies pequeñas que necesitamos que empiecen a funcionar. Ayudamos así a que se restablezcan muchas relaciones tróficas y de otra índole que se dan en los ecosistemas. La vegetación que vamos a intentar introducir, por supuesto que tiene que ser autóctona, idealmente debería estar incluida en las series de vegetación potencial, o sea, lo que quiere decir que sea vegetación que de manera natural se dé en ese sitio, de acuerdo con el suelo y con el clima que tenemos, que sea procedente, o sea, el material de reproducción que se haya utilizado, que sea procedente de esa zona o de esa comarca, respetando lo que se llaman las regiones de procedencia. Y el último punto, que es en el que voy a poner más interés, es que sea seleccionada específicamente por varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, porque esa misma planta de la que estemos hablando tenga un mal estado de conservación. Pues un ejemplo, por ejemplo, los olmos. Los olmos que están devastados por la grafiosis, pues es muy interesante poner en sí mismo olmos, o en la zona de la Alcarria donde nosotros estamos trabajando en esta cantera, pues por ejemplo, pues con algunas sabinas, la Juniperus foenicia, bueno, pues que hay muy poquitos pies en toda la zona de la Alcarria. El segundo criterio por el que podemos seleccionar vegetación puede ser, por ejemplo, por su papel facilitador para que se implanten otras especies vegetales después. Pues, por ejemplo, los espartos, que son muy comunes, pero es que los espartos facilitan que después puedan crecer encinas o coscojas en sus pies, ¿no? Y el tercer punto es que seleccionemos esa vegetación por la relación que tenga con fauna que queremos potenciar. Vamos a hablar de 3 ejemplos. Continuamos, por favor, con la diapositiva.
El primer ejemplo es el de las mariposas. No sé si sabéis que la mayor parte de las mariposas dependen de 1, 2, 3 especies de plantas, lo que se llaman plantas nutricias para ellas, que son las plantas en las que ponen los huevos y de las que se alimentan las larvas. La vida de una especie de mariposa no tiene sentido, no es posible sin esa planta. Con lo cual, lo que nosotros podemos hacer es proveer el espacio que estamos restaurando con esas plantas y más tarde o más temprano acabarán llegando esas mariposas. Muchas de ellas, por ejemplo, con las que estamos trabajando, se encuentran en un estado de amenaza bastante grande, ¿no? Esta, por ejemplo, es Yolana yolas, que es una mariposa que depende del espantalobos. El segundo ejemplo del que vamos a hablar son los polinizadores. Los polinizadores, que son esos seres pequeñitos, pero absolutamente indispensables e importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Pues, ¿qué podemos hacer por ellos? Pues poner plantas que tengan flores ricas en néctar y en polen y que cubran un espacio temporal, una ventana temporal muy amplia a lo largo del año. Que tengamos algunas que comiencen a florecer muy prontito, pues por ejemplo los romeros, y otras que vayan floreciendo a lo largo del verano y otras que florezcan, por ejemplo, hasta el otoño. Y el tercer y último ejemplo que vamos a ver es el de los conejos. Los conejos que, bueno, en algunos sitios son considerados plaga y en otros sitios son absolutamente escasos, y de hecho sabéis que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha declarado como en peligro de extinción. Los conejos necesitan un terreno horadable para reproducirse. Allí donde no lo encontramos, lo que hacemos es fabricarles majanos, y luego necesitan una cosa interesante: para tener periodos de reproducción largos y productivos, necesitan tener acceso a agua, a vegetación y a proteína. Entonces esto lo hacemos mezclando pues, presencia de agua, algunas plantas, como por ejemplo pueden ser las gramíneas o los cereales, y sobre todo leguminosas, flores, plantas que hay en el campo. Hay muchísimas especies silvestres que son leguminosas y le vienen súper bien al conejo. Como veis, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la restauración y todo depende, para tener éxito, de que se haga con más o menos mimo. Yo creo que nosotros estamos poniendo bastante mimo. Ya está. Muchísimas gracias a todos y a todas. Os dejo con mi compañera Zoe Rohrer, que os va a hablar de cosas también súper interesantes, de aves rupícolas. Sí, hola, buenos días. Efectivamente, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Yo represento a Cinclus, una consultora de medio ambiente, y como indica el título, yo quiero hablaros de mis experiencias con la avifauna rupícola y la oportunidad de generación de hábitats para este grupo de fauna en los espacios mineros. Entonces, primero, ¿qué son las aves rupícolas? Las aves rupícolas son aves que utilizan paredes de piedra o arena para nidificar, como por ejemplo podrían ser acantilados. Y es un grupo muy diverso de aves, desde aves muy grandes, rapaces grandes como los búhos reales, a golondrinas muy pequeñas, como los aviones zapadores. Y resulta que por la actividad minera, en los espacios mineros se generan una gran diversidad o múltiples hábitats que las aves rupícolas aprovechan para nidificar, como por ejemplo taludes de roca donde se generan oquedades, o montones de arena que se generan en las graveras. Y esto hace que aparezcan unos hábitats rupícolas que a veces no existían previamente antes de que se generara la mina en una zona, lo cual hace que atraigan a toda una serie de aves rupícolas que a lo mejor no se encontraban en esa zona previamente a la actividad minera. En las restauraciones mineras tradicionales, estos hábitats verticales suelen eliminarse. Sin embargo, sabemos que hay muchas aves que utilizan a lo largo de la vida activa de las explotaciones todos estos hábitats que ya hemos estado mencionando. Por ello, en un estudio con la Universidad de Alcalá y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, pues lanzamos un proyecto con la Fachholcim, donde estudiamos 30 canteras diferentes en diferentes regiones de España. Y mediante este estudio queríamos estudiar qué aves nidifican en las canteras, cuántas hay
y cómo utilizan estos espacios para reproducirse. Y antes de este estudio se desconocía mucho este tema. Con los resultados de estos estudios intentamos promover actuaciones de mejora de hábitat para este grupo de fauna, tanto en canteras activas como en canteras que están en fase de restauración. Un proyecto muy interesante de restauración es el llevado a cabo en Villagordo del Cabriel. Esta cantera se encuentra en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que como bien sabréis es un espacio protegido y uno de sus hábitats más característicos y espectaculares son los barrancos que se crean por el curso del río Cabriel. En esta zona, cerca de esta cantera, hay diferentes territorios y nidos de águila azor perdicera, que también sabréis muy bien, es una especie muy protegida y que está en declive actualmente. También, además, la Universidad de Valencia, junto con la Dirección General de Gestión de Medio Natural, vienen desarrollando un programa de seguimiento con emisores satélite de ejemplares de águila real. Entonces, por todas estas circunstancias, se identificó la oportunidad de hacer un proyecto muy interesante para promover esta especie en declive. Así que, por ello, la Fasch-Holcim participó con el marcaje y seguimiento de 3 ejemplares de águila azor perdicera. Y por otro lado, se aprovechó la plaza de cantera a través del proyecto de restauración para crear un punto de alimentación para grandes águilas. No solo para las perdiceras, sino también otras águilas muy importantes e interesantes, como las águilas imperiales o las águilas reales. Entonces, para ello, como veis en la imagen, se aprovechó la plaza de cantera y lo que se enfocó es a la mejora de hábitats para los conejos, que como bien ha estado contando Raúl antes, son muy importantes en la cadena trófica para estas aves y para muchas otras aves. Y para ello se introducirán conejos capturados de las obras del AVE Madrid-Valencia en esta cantera y se realizaron toda una serie de actuaciones en la cantera, como veis en la imagen, para que los conejos puedan prosperar aquí. Por ejemplo, se construyeron majanos, se han instalado bebederos y comederos específicos o se han puesto vallados frente a otros depredadores. Por último, recalcar la importancia no solo de realizar actuaciones de mejora de fauna durante las restauraciones de las canteras, sino también durante la vida activa de las explotaciones. Y un ejemplo es un proyecto que también llevamos a cabo con la Universidad de Alcalá y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, en el cual estudiamos el avión zapador. El avión zapador es esta ave que aparece en imagen y que es una especie que ha hecho de las graveras su lugar de reproducción principal en Europa. Y lo que hace aquí en las graveras es aprovechar los montones y los taludes de arena para excavar en las madrigueras donde construye sus nidos. Entonces, a través de este estudio nos propusimos ayudar a conciliar la actividad minera con la presencia de este ave y elaboramos diferentes actuaciones e ideas a través de una guía de buenas prácticas para ayudar al sector en la gestión del avión zapador en graveras, y también hemos desarrollado actuaciones experimentales de creación de hábitats para esta especie. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Cualquier pregunta que tengáis al final de la ponencia, encantadísimos de responder. Y doy paso a mi compañero Vicente Ferri. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Fasch-Holcim por haber tenido la idea de este seminario web y por habernos invitado. Yo represento la Fundación Victoria Laporta, que es una fundación pequeñita, valenciana, que llevamos mucho tiempo trabajando en restauración de hábitats degradados, ¿no? Y hemos colaborado en distintos proyectos con la Fasch-Holcim desde hace más de 10 años. Y os voy a hablar de un grupo de fauna muy interesante. Es un grupo de fauna muy sensible. Son animales capaces de sobrevivir tanto en el agua como en tierra, pero además son muy sensibles a las alteraciones del hábitat. Y por desconocimiento y por superstición, pues son animales, los anfibios son un grupo de fauna estigmatizado y que ha sido en ocasiones perseguido, ¿no? Su desaparición podría conllevar cambios catastróficos en los ecosistemas, porque son muy importantes para los ecosistemas y para mantener el equilibrio. Y además afectaría, por ejemplo, a la industria farmacéutica
ya que en su piel se segregan sustancias muy interesantes que se elaboran, con las cuales se elaboran analgésicos, antiácidos o incluso inhibidores del virus de inmunodeficiencia humana. Cuando nos enfrentamos a un entorno minero en el cual hay que restaurar, tenemos una serie de oportunidades muy interesantes, como la compactación del suelo, que se da por la propia actividad, la necesidad de realizar un remodelado superficial a la hora de planificar una restauración, a veces urgencias de agua o la cercanía del nivel freático o de cauces de agua, o incluso el afloramiento, por medio de la actividad extractiva, el afloramiento de materiales impermeables, que ellos mismos nos ayudan a recrear una pequeña charquita o un entorno. Estas facilidades hacen que con pequeñas acciones, con pequeñas actuaciones de creación de charcas, de adecuación de puntos de agua, de revegetación, de introducir la vegetación que les puede ayudar, de restaurar y mantener fuentes o manantiales o pequeños pilones, podamos conseguir echarle una mano a estas especies que la Fars Dolphin ya hace mucho tiempo identificó como un grupo de fauna interesante a la hora de abarcar la restauración de los entornos mineros. También cuando llegamos a una charca o a un entorno nos encontramos otro de los problemas importantes juntos asociados al cambio climático que tienen este grupo de fauna, que son las especies exóticas. Los peces como los peces gato, siluriformes, el black bass, la perca americana, la perca sol o el famoso cangrejo rojo americano, la verdad es que depreda sobre las larvas y sobre algunos adultos de los anfibios, y en ocasiones hemos tenido hasta que utilizar pesca eléctrica para limpiar de alguna manera, para cribar un poquito las especies que pueblan estas charcas. ¿Qué más deciros? Bueno, aquí tenéis un mapa en el cual hemos intentado reflejar algunas de las canteras, algunos de los entornos mineros, o la mayoría de los entornos mineros en los que estamos trabajando relacionados con anfibios. Algunos son proyectos ya consolidados en los cuales estamos muy contentos del resultado y cómo las especies de anfibios están reaccionando a nuestros trabajos. Otros son proyectos más incipientes. Y bueno, y en las fotos, los márgenes veis puestas, veis algunos de los ejemplos de las charcas, algunas naturales, otras recreadas y de charcas con vegetación. Y nos ha sorprendido mucho la cantidad de especies que se asocian a nuestros proyectos de restauración. Como habéis visto, los ejemplos están en distintas latitudes y bueno, y la verdad que especies como los tritones o las salamandras, como el sapo de espuelas o como el sapillo pintojo, especies realmente interesantes y cada vez su área de restricción o sus poblaciones son más restringidas y están en declive, pues tenemos la oportunidad de poder trabajar con ellos, ¿no? Por último, me gustaría contaros que al recrear charcas, al construir charcas, al trabajar con puntos de agua, no solo estamos favoreciendo las especies de anfibios, primero porque ayudamos a la vegetación macrofítica, después esta vegetación genera una especie de plancton o microplancton que aprovechan invertebrados acuáticos, de ahí tenemos libélulas, o sea, odonatos en general, las abejas y en general un punto de agua, una charca es muy importante para la fauna en general, es un punto de atracción a la que acude muchísima fauna, no solo pues eso, anfibios sino también pues pequeños mamíferos o mamíferos medianos, reptiles, incluso las aves, por supuesto, incluso los murciélagos, ¿no? Los murciélagos dependen mucho de que haya puntos de agua, como os va a hablar Carles Gago a continuación. Pero además, lo último que os quería contar es que desde la Fars Dolphin, para compartir un poquito las experiencias que hemos llevado a cabo, estamos acabando de ultimar un manual de recreación de hábitats para anfibios, una guía para la península ibérica que en breve presentaremos y que incluye tanto las especies como algunos de los casos más interesantes con los que hemos trabajado. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ahora sí, Carles Gago, el compañero de Simbiosis España Ambiental, os va a hablar de polinizadores y murciélagos. Bienvenidos al Día del Medio Ambiente y muchísimas gracias a la Fars Dolphin por organizar este webinar y por invitarnos a Simbiosis España Ambiental a participar en él. Ahora desde Simbiosis vamos a hablar de dos grupos animales muy interesantes como son los polinizadores y los murciélagos. Empezamos con los polinizadores. Como veis, las canteras es un lugar muy interesante para estos animales y viven muy bien en ellos por la tranquilidad y la protección
contra los vientos que encuentran en ellas. De hecho, los apicultores muchas veces buscan canteras abandonadas para colocar sus colmenas. Pero no solo estamos hablando de la abeja de la miel, que todos tenemos en la cabeza, sino los miles y miles de especies de insectos polinizadores que tenemos en España, que son los responsables, por ejemplo, de que el 84% de las especies cultivadas en Europa vayan adelante. Este grupo tan interesante tiene dos principales problemas: el cambio climático y la desaparición de sus hábitats por el abandono rural. Al irnos todos a vivir a las ciudades, ese mosaico de ambientes que teníamos en nuestros entornos ha desaparecido, y ese mosaico que estamos ahora creando de nuevo en las canteras era muy importante para ellos. Nuestra estrategia, aparte de la creación de este mosaico de hábitats, es ofrecerles prados de herbáceas autóctonas donde puedan venir a alimentarse, especies que, como ha comentado Raúl, ya conocemos cuáles tenemos que plantar en nuestras canteras para atraer a los polinizadores, y además que son prados en los que no hacemos ningún tipo de desbroce y donde no tenemos ningún tipo de fitosanitarios. Por otro lado, ahora sí, hablando de la abeja de la miel, ponemos colmenas en nuestras canteras para que puedan establecerse a ella los enjambres de abejas silvestres, no para la explotación de miel, sino para que se puedan establecer en ellos. Y como veis en la foto, veis ahí una línea de colmenas que hemos instalado y una foto de Raquel Cezón, la responsable de medio ambiente de la fábrica de Sagunto. Esa foto de ella está tomada justo delante de las colmenas para que veáis la compatibilidad total que hemos visto entre la instalación de las colmenas y la explotación minera. Aquí veis ahora las canteras en las que estamos trabajando, algunas con explotación y otras sin explotación. Y ahora vamos a dar unas pinceladas de los murciélagos. Unas especies que tienen una muy mala fama social, y ahora con esto del COVID-19 pues peor todavía, pero que son muy importantes dentro de los ecosistemas y, por ejemplo, para los humanos nos viene muy bien para el control biológico de plagas. Este que tengo aquí ahora mismo, esto es un murciélago enano, un murciélago pequeñito, que podéis ver esta noche cazando alrededor de vuestras casas. Se come en una noche más de 700 insectos, más de 700 mosquitos se podría comer. Es un auténtico insecticida con alas. Estos animales tienen el problema de la falta de refugio y de la falta de alimento. En cuanto a la falta de alimento, con la creación de puntos de agua, mosaicos y todo esto que estamos comentando hoy, como ha comentado Vicente antes, para los anfibios, la creación de puntos de agua, de zonas húmedas, ahí se crean, nacen y se reproducen muchos insectos que son la base de alimentación de los murciélagos. Y en cuanto a la falta de refugio, ya hemos hecho experiencias en algunas canteras, como por ejemplo el Turó de Montcada en Barcelona, de colocar cajas de refugio para murciélagos, de la utilización de antiguas galerías abandonadas mineras en las que los rinolofos, una de los tipos de murciélagos, ya hemos visto que están entrando ahí para utilizarlo como refugio. Y tenemos el proyecto de la creación, de la construcción de refugios artificiales, un proyecto innovador, artificiales en nuestras canteras. El futuro, por eso hemos dejado un poco los murciélagos para el final. El futuro. Hemos hecho experiencias puntuales de murciélagos en alguna de nuestras canteras, pero queremos hacer una estrategia global de conservación de murciélagos en las canteras. Queremos que los murciélagos estén desde el inicio en los proyectos de restauración, y todo ello lo queremos hacer con quien sabe, con la Sociedad Española de Conservación de Murciélagos, los especialistas. Ya hemos hecho algunos contactos informales con alguno de sus especialistas y queremos hacer este proyecto con ellos. Como todos los proyectos que se hacen en conservación de canteras, los queremos hacer con los especialistas, con los investigadores que saben. Y nada más. Muchísimas gracias a todos, y en el turno de preguntas estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Pasamos ahora a la parte de las preguntas, que voy a iniciar con una que habla sobre cuál es nuestra opinión sobre los tecnosuelos. Yo creo que esta a lo mejor la podía contestar Beltrán, que tienes muchas experiencias de restauración. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, recordar también que los que lo estáis oyendo regular, la idea es que esto va a quedar grabado, lo podéis ver luego. Bien, referente al tema de los tecnosuelos, uno de nuestros grandes caballos de batalla es con qué digamos, sustrato
restauramos y en eso somos bastante exquisitos. Para nosotros la aparición de cualquier tipo de suelo extraño en nuestras restauraciones conlleva el traer una serie de aliens y uno de nuestros objetivos es la lucha contra las especies invasoras o exóticas. Con lo cual somos extraordinariamente exquisitos, extraordinariamente, digamos, exigentes con el tipo de tierra vegetal que utilizamos. Procuramos utilizar los remanentes de la propia obra, aunque hay muchas veces que tenemos que recurrir a otras, pero insisto, hay que ser especialmente exquisitos. Tecnosuelos. Bueno, yo no soy un especialista en tecnosuelos, yo sé que esto empezó en Vitoria, pero vamos, al final aparece la palabra, por ejemplo, pues compost, o aparece la palabra lodos de depuradora, y estos son elementos que a nosotros desde un principio siempre nos han horrorizado. Es decir, vamos a la naturalización, queremos utilizar elementos naturales y el tema de los tecnosuelos no lo utilizamos porque no nos gusta, primero por artificial y segundo porque nos parece muy forzado. Muy bien, gracias. También aparece otra que nos pregunta que cómo es posible que las canteras activas de la Fars-Holcim tengan un uso público, que se ha comentado en alguna, y que cómo se prevé el uso final de los terrenos ya restaurados. Yo creo que esto, por las experiencias y por el tema de custodia, Ferri, ¿puedes contestar? Claro, bueno, lo intento. A ver, nosotros pensamos por nuestra experiencia que sí que es completamente compatible, no solo el uso público, sino, pues, por ejemplo, la ordenación forestal de los espacios aledaños, siempre enfocada hacia la biodiversidad, o como habéis comentado antes, la gestión cinegética, la caza. Incluso en ocasiones se necesita limitar una serie de usos que no son muy compatibles con la propia extracción minera, ¿no? O el dejar el respetar las vías pecuarias, las zonas de dominio público, o incluso asociar algunos proyectos un poquito de producción viverística, como por ejemplo se está haciendo en el Charco del Tamujo, ¿no? Al final son una serie de usos, una serie de factores que hay que ordenar, y si partimos de mantener la máxima seguridad, yo creo que la explotación minera muchas veces es compatible con cosas que no esperamos, y se puede hacer de una forma bastante, o sea, completamente segura. De hecho, tenemos ejemplos con entidades de investigación, por ejemplo, el Centro de Interpretación de Yepes y el programa de investigación que llevan casi desde hace 20 años la Universidad de Castilla-La Mancha es un ejemplo fantástico, donde también se hace educación ambiental, o actividades complementarias en Sagunto, en Sal del Llop, donde se hacen actividades de educación ambiental con escolares, con personal de fábrica, con otros colectivos como agrupaciones falleras, e incluso se le da cabida a alguna especie de prueba deportiva, alguna actividad deportiva, o el convenio de custodia que se tiene con ACER en el Turó de Moncada y todas las actividades de interpretación y educación ambiental que se están haciendo allí. Lo que nos ha introducido un poquito Raúl, de los acuerdos en La Chanta, en Corpa, con Brinzal, o algún caso particular como el volcán del Cerro Gordo, que es un antiguo volcán, es una antigua cantera, que es un recurso fantástico para hacer geoturismo. O sea que sí que hay actividades compatibles y que si se planifica y se gestiona y se ordena bien, no tienen por qué interferir ni en la actividad minera ni producir inseguridad ni ningún tipo de accidente. Vale, bueno, aclarar una cosa, la cantera de Cerro Gordo, que es un punto de geoturismo muy interesante, es una cantera que tenemos activa, solo que hemos independizado y cedido una parte del territorio para hacer lo que es el volcán al aire libre y que, bueno, ya van más de 10.000 visitas en esa cantera. Hay otra pregunta que creo que va destinada a Zoe, que cómo es posible que se pueda hacer compatible la protección, que conviva una especie protegida como el avión zapador con canteras en actividad. Que si nos puedes contar un poco de eso. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues, bueno, la cosa es que los aviones tapadores, de hecho, prefieren los espacios mineros para nidificar. No sabemos exactamente por qué es esto. Puede ser porque los hábitats donde naturalmente o históricamente nidificaba, que solían ser taludes de ríos erosionados, cada vez son menos frecuentes. Ahora con los controles de las avenidas de los ríos y con pues, las actuaciones de control de erosión, cada vez hay menos pues, taludes erosionados en los ríos. Y entonces encuentran en los espacios mineros unas paredes verticales que se están constantemente refrescando y unos acopios de arena perfectamente homogéneos, de una granometría que pues, es perfecta para excavar, que no están compactados.
Y hay estudios que dicen que por ejemplo, el 80% de las poblaciones de avión zapador en la Comunidad de Madrid se encuentran en espacios mineros. O sea que lo que nos encontramos es que ya de base es un hábitat que los aviones zapadores prefieren para nidificar. Entonces, ¿cómo lo hacemos compatible? Pues con este estudio lo que queríamos hacer era, bueno, primero conocer mejor este fenómeno y segundo, educar y sensibilizar al sector de los áridos, donde es principalmente donde se localizan las colonias de aviones tapadores, de que tienen la presencia de este animal, de esta ave, y pues que pueden hacer actuaciones compatibilizando, como ha dicho antes Ferri, pues gestionando el espacio. Es decir, en una gravera no se suelen estar explotando en todos los puntos a la vez, sino que hay zonas de la gravera activas, zonas donde no son activas, y se trata de generar estos hábitats que tanto les gustan a los aviones tapadores en zonas donde no se está explotando actualmente, y dejar las zonas activas de forma que para ellos sea menos atrayente, pues por ejemplo manteniendo menos verticalidad en los taludes activos. Y bueno, para más información os remito a la guía de buenas prácticas de aviones tapadores, que está descargable en la web, muy fácil de encontrar, es gratuita. Y bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, espero haber contestado. Vale, muchas gracias, Zoe. Hemos recibido una de Alberto Vilagrosa que, volviendo al tema de los tecnosuelos, supongo, dice que si no se usan lodos de compostados o de otros materiales, ¿cómo se implementa una adecuada fertilización de los suelos para favorecer la instalación de las plantas? Y hay otra por ahí también que habla de qué tipo de especies de plantas, de dónde estamos utilizando. A lo mejor... yo creo que Raúl Alonso, ¿nos puedes contestar? Bien, pues os contesto primero bueno, si queréis por las dos. En principio, antes de que se acometa, de que se empiece a explotar, se retira toda la capa superficial de lo que sería el suelo de tierra vegetal, y esa es la que se utiliza después para cubrir, una vez que se ha hecho todo toda la remodelación de tierras. Luego en Yepes, por ejemplo, están haciendo pruebas bastante exitosas para que se vaya formando poquito a poco el suelo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de zonas de calizas en las que de manera natural no hay una profundidad de suelo muy grande y las plantas no necesitan una cantidad ingente de materia orgánica. La segunda pregunta, que era que de dónde se sacan las plantas. Bueno, pues en muchísimos viveros tienen registro, digamos, de la procedencia del material de reproducción que utilizan. Luego se pueden hacer experiencias, nosotros la estamos haciendo en Corpa y me consta que en otros sitios también se hacen, directamente producir la planta a partir de material de reproducción, de estaquillas o de semillas que se hayan recogido, por supuesto, con todas las autorizaciones administrativas, en la misma zona en la que deseamos hacer las restauraciones. En nuestro caso es en la región de la Alcarria. Tener en cuenta que muchas de las plantas que vamos a introducir no están ni siquiera disponibles en vivero, ¿no? Entonces hay directamente que buscarlas y propagarlas. No sé si más o menos he respondido. Bueno, gracias, Raúl. A ver, hay una que debe venir de alguien del sector minero que, bueno, haciendo alusión a lo que ha contado Beltrán, ¿por qué los promotores mineros tienen que asumir la falta de financiación de leyes ambientales como la Directiva de Hábitats? Poco que ya tenemos bastantes problemas con la ampliación y aperturas de nuevas canteras en estos entornos. No sé si puedes contestar algo, Beltrán, en ese sentido. Encantado, además no solamente encantado, porque es más, he empezado mi intervención referente a las posibles financiaciones con restauraciones mineras en el medio rural con la palabra ayuda, y además decía, ayuda, punto, esta es la palabra clave, por eso me lo he escrito, me tenía cosas como estas. No tienen que, nadie dice que el sector minero tenga que, no tiene que. Pero hay una cosa que está muy clara, es decir, la actividad económica en el medio rural, el abandono del medio rural es un hecho
y que el abandono del medio rural conlleva ahora mismo un problema para el implemento, la conservación de la biodiversidad, es un hecho. Y bueno, y lo que he dicho antes es que los recursos están donde están y no se pueden mover. Y también he dicho que esos recursos los necesitamos todos porque son materias primas de las que todos tenemos que servirnos. Una vez dicho esto, bueno, pues estamos trabajando con una empresa, en este caso la Farge Holcim. Me consta que no es la única y no solamente trabajamos con la Farge Holcim, que el sector empieza a ver muy claramente que los temas de la conservación de la biodiversidad son consustanciales con su actividad. Y una vez dicho esto, pues automáticamente si te encuentras en una zona cercana en Red Natura 2000, pues ¿por qué no llevar a cabo elementos mitigantes o elementos que puedan cooperar con la ayuda a esos espacios y esas especies? No se tiene que, pero por favor se debe. ¿Pero por qué se debe? Porque realmente se está haciendo, aprovechando recursos en el medio rural, en el medio natural, y se está aprovechando un capital natural que por otra parte necesita todo tipo de ayudas. Y lo que estamos diciendo es que el sector minero tiene que ayudar a la conservación de la biodiversidad. Si me permitís que intervenga, también tener en cuenta que todas las explotaciones mineras llevan asociado un plan de restauración, hay un dinero destinado a ese plan y muchas veces es simplemente elegir cómo se va a gastar ese dinero, ¿no? En hacer las cosas de otra manera para que tenga otros resultados, ¿no? Y bueno, yo por lo que la experiencia que vamos teniendo nosotros en la Farge Holcim, realmente lo que estamos consiguiendo es balancear y evitar muchísimos gastos de movimientos de tierras que venían en una restauración al uso y balancear esos ahorros hacia acciones de gestión de biodiversidad. Con lo cual, los costes que tenemos provisionados son equivalentes o a veces incluso son inferiores y estamos generando, pues también, como decía antes Beltrán, muchísimas oportunidades de empleo verde alrededor de la restauración de nuestras canteras. Veo otra pregunta por aquí. Bueno, sigue habiendo quejas, lo siento de verdad por el tema de que no se escuchan algunas. Perdonad. A ver, preguntan que si no es peligroso introducir especies que están protegidas en los entornos mineros o incluso algunas como las que han apuntado, las abejas silvestres o los murciélagos, que si no son peligrosas. Carles, Gago, ¿puedes...? Vale. A ver, pues... no muevan las manos. ¿Cómo? Que no me han ido las manos, ¿no? No muevan las manos. No. Las dejo aquí, ¿vale? Bueno, disculpar por el sonido, sobre todo a las más de 150 personas que tenemos conectadas y que están haciendo el esfuerzo de escucharnos desde su casa. Gracias. A ver, yendo a la pregunta. No es peligroso tener este tipo de animales en las canteras. Las abejas, trabajamos con apicultores y dejamos siempre la distancia de seguridad de unas decenas de metros por delante de la espita, de la salida de la colmena, y a partir de ahí ya no hay ningún otro problema. Los murciélagos son animales que son activos por la noche y durante el día que estamos en la explotación minera trabajando no hay ningún problema con ellos, ¿vale? Y otra derivada de esta pregunta, que no sé si viene por ahí también, es el tema de que si en nuestra actividad minera entra una especie en peligro, nos pueden cerrar o parar nuestra actividad industrial, ¿vale? Es un poco a veces el miedo de las empresas, ¿no? A ver, todo lo contrario. Primero, los animales, un murciélago, un búho, un águila, animales protegidos que pueden entrar en una cantera, primero no se van a establecer en el lugar donde estáis explotando directamente porque eso les molesta muchísimo. Se suelen colocar en lugares donde, por ejemplo, un búho, si va a anidar en una cantera, se va a colocar en el lugar más tranquilo de ella, ¿vale? Y en todo caso, por ejemplo, volviendo al tema del avión zapador que ha comentado Zoe, ¿no? La gestión es intentar compatibilizar una cosa con otra. Es un poco más de esfuerzo pensar en la biodiversidad, integrar la biodiversidad en nuestras canteras, sí, pero los beneficios en cuanto a imagen, en cuanto a colaboración y contacto con las entidades locales, con administraciones locales, en todo eso, digamos que sobrepasa ese pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para integrar la biodiversidad dentro de nuestras canteras. Entonces, no es peligroso
y oye, al final es muy rentable, realmente rentable, tangible e intangiblemente, como lo está siendo y ha sido para la Fast Holcim. Yo os diría que os aprovechéis de la biodiversidad, aprovecharla y dejarla entrar en vuestras canteras. Sí, yo lo que recomiendo desde la parte de promotor minero, que también siempre nos da un poco de susto esto, es que siempre, lógicamente, cuando se inicie el diálogo con la administración, con las autoridades competentes, pues nosotros nos dejemos hacer, vayamos de la mano de expertos, que son los que te pueden sugerir con los técnicos de la administración si hay que hacer un movimiento de una especie o si en vez de introducirla hacemos actuaciones experimentales antes de meternos en el tema, pero siempre de su mano. O sea, siempre de su mano, siempre nos está saliendo muy bien y yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. Nos estamos acercando al final, son y 58, habíamos recibido otra pregunta como el coste medio de las actuaciones de restauración por hectárea, incluyendo estas medidas de biodiversidad. Y alguna otra más. No nos da tiempo a contestarla, pero lo haremos, nos comprometemos a hacerlo por escrito posteriormente. Y bueno, de nuevo yo creo que, bueno, no sé si aprovechar estos 2 minutos. Decir que hablar de coste medio, desde mi experiencia, coste medio por hectárea es muy complicado. Las canteras son un mosaico de hábitat. Las actuaciones se hacen en ese mosaico de una manera muy, muy puntual, muy personalizada, con lo cual no podemos ir a la teoría siempre de suavizar, pintar de verde, coste por hectárea. Es una cosa mucho más compleja, pero que, como os he dicho antes, no resulta más cara, incluso a veces mucho más barata porque evitamos muchos movimientos internos. Bueno, ya me despido, perdonad. Perdón, muchísimas gracias a todos, que disfrutéis de este día del medio ambiente. Si tenéis más cuestiones, aparte de las que habéis planteado aquí, hacednoslas llegar, por favor, porque daremos contestación. Esto está grabado, así que espero que lo podéis oír mejor en diferido. Y muchísimas gracias a todos, también a los amigos que nos habéis acompañado y ya está, nos despedimos. Sí. Muchas gracias. Pilar, solo añadir que va a estar en YouTube, nos dicen por aquí, va a estar colgado en YouTube y que podemos responder las preguntas por las redes sociales, que me informan por aquí, así que todo va a estar disponible, sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas Buen gracias día. a todos por escucharnos. Gracias.